¿Alguna vez te han hecho sentir menos solo por cometer un error? En la historia de hoy, verás cómo un accidente con un vaso de agua desata la furia de un millonario contra una mesera trabajadora, pero lo que él no sabe es que el anciano humilde en la mesa de al lado no es un simple jubilado, sino la única persona capaz de destruir su ego en segundos. Quédate hasta el final para ver cómo el karma actúa al instante. Estás en Rutas Fascinantes. Suscríbete y dale like para apoyar el buen contenido. Y cuéntame, ¿crees que el cliente siempre tiene la razón, incluso cuando es cruel? Vamos con la historia. El sonido de cristales rotos fue ensordecedor, pero el silencio que le siguió fue aún más aterrador. En el centro del salón principal de Casa Valencia, uno de los restaurantes más concurridos y prestigiosos de la ciudad, el tiempo pareció detenerse. Elena, una mesera de 28 años con el rostro pálido por el cansancio de un turno doble, miraba con horror el desastre a sus pies. En un descuido fatal provocado por un cliente que se levantó bruscamente sin mirar, la bandeja que Elena cargaba se había inclinado, lanzando 3 copas grandes de agua helada directamente sobre el pecho y el regazo de la persona sentada en la mesa 4. El agua empapó la camisa de seda blanca, volviéndola translúcida, y oscureció los pantalones de un traje gris impecable que gritaba dinero y exclusividad. El hombre empapado se levantó de un salto como si el agua fuera ácido corrosivo. Era Rodrigo, un empresario de 45 años, conocido en el mundo de las finanzas por su agresividad en los negocios y su nula paciencia. Su rostro pasó de la sorpresa a una furia volcánica en cuestión de milisegundos. «¿Pero qué diablos te pasa, estúpida?», rugió, su voz rebotando en las paredes decoradas con arte moderno. Se sacudió la chaqueta con violencia, salpicando gotas a los comensales vecinos. «Mírame, mira lo que has hecho. ¿Tienes idea de que este traje es un Zegna hecho a medida? Acabas de arruinar $5,000 en ropa con tu incompetencia. Eres una inútil». Elena temblaba incontrolablemente. Las lágrimas llenaron sus ojos al instante, nublando su visión. Lo siento mucho, señor, de verdad. El señor de la otra mesa me empujó y intentó explicar con la voz quebrada, mientras buscaba servilletas frenéticamente en su delantal para intentar secarlo. Pero cuando acercó la mano con la servilleta, Rodrigo la golpeó con el dorso de su mano, apartándola con asco. «No me toques, ni se te ocurra poner tus manos sucias sobre mí», gritó él, retrocediendo. «No quiero tus excusas baratas. Lo que quiero es que desaparezcas de mi vista. Es increíble que dejen trabajar a animales en un lugar de esta categoría». El restaurante estaba lleno, pero nadie se movía. Los clientes observaban la escena con una mezcla de morbo e incomodidad. Algunos sacaban sus teléfonos disimuladamente para grabar, esperando capturar el drama viral del día. Elena, madre soltera que trabajaba allí para pagar la terapia de su hijo pequeño, sentía que el mundo se le venía encima. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. «Señor, por favor, le pagaré la tintorería. Se lo descontarán de mi sueldo, pero por favor, no grite», suplicó ella, humillándose públicamente para intentar calmar a la bestia. Pero la humildad de Elena solo parecía alimentar el ego sádico de Rodrigo. «¿La tintorería?», se burló Rodrigo con una risa cruel que resonó en todo el salón. «¿Crees que tu miserable sueldo de mesera alcanza para pagar la tintorería de este traje? Ni trabajando un año entero podrías pagar los botones de esta chaqueta». Rodrigo dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Elena, disfrutando de su poder. «No quiero que pagues la tintorería. Quiero que pagues con tu empleo. Gerente, ¿dónde está el inútil que dirige este circo? Quiero a esta mujer fuera de aquí ahora mismo, y quiero que se vaya llorando». Mientras el drama se desarrollaba, en una mesa pequeña y discreta situada cerca de la ventana, un hombre mayor observaba todo con una atención penetrante. Don Augusto, de 70 años, vestía de manera muy sencilla, una camisa de cuadros desgastada, un pantalón de pana marrón y unos zapatos cómodos de abuelo. Estaba comiendo un plato de lentejas y leyendo el periódico. Para el ojo inexperto, parecía un jubilado solitario que quizás estaba gastando su pensión en una comida fuera de casa. Nadie le prestaba atención. Sin embargo, sus ojos, detrás de unas gafas bifocales,
No mostraban miedo, sino una decepción profunda y una chispa de autoridad que contrastaba con su apariencia frágil. Don Augusto dejó su tenedor sobre la mesa con suavidad. Había fundado Casa Valencia hacía 40 años, empezando con 4 mesas y cocinando las recetas de su abuela. Aunque ahora era dueño de una cadena entera, le gustaba visitar sus locales de incógnito, vestido como un cliente humilde, para ver cómo trataban realmente a la gente. Y lo que estaba viendo le revolvía el estómago. Vio cómo el gerente de turno, un hombre joven y asustadizo llamado Felipe, corría hacia Rodrigo, deshaciéndose en disculpas y dándole la espalda a Elena, validando el abuso del millonario. «Señor Rodrigo, 1000 disculpas. Es imperdonable», decía el gerente Felipe, sudando. «Le traeremos toallas calientes, le invitamos la comida. Elena, retírate a la cocina. Luego hablaremos de tu liquidación». Al escuchar la palabra liquidación, Elena soltó un sollozo sonoro. Iba a perder su trabajo por un accidente. Rodrigo sonrió satisfecho, sintiéndose el rey del mundo. «Eso es más like it. Y asegúrate de que no vuelva a trabajar en ningún restaurante de la zona. La gente torpe no merece oportunidades». Fue en ese momento que don Augusto decidió que ya había visto suficiente. Se limpió la boca con la servilleta, tomó su bastón de madera y se levantó lentamente. El sonido de su bastón golpeando el suelo de madera, toc, 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 fue rítmico y constante mientras se acercaba al centro del conflicto. Se detuvo justo al lado de Elena, quien estaba recogiendo los cristales rotos del suelo con las manos temblorosas, cortándose un dedo en el proceso. Augusto ignoró al millonario y al gerente y se agachó con dificultad para ayudar a la chica. «Deja eso, hija», le dijo con voz suave. «Te estás lastimando. Levántate. El suelo no es lugar para una dama». Rodrigo, al ver que un viejo andrajoso se entrometía en su momento de triunfo, giró su ira hacia él. «¿Y tú quién eres, abuelo?», espetó con desprecio, mirando la ropa vieja de Augusto. «¿El conserje? ¿El abuelo de la inútil? Mejor siéntate y termina tus lentejas antes de que te dé un infarto. Este es un asunto entre gente importante y el servicio. Tú no pintas nada aquí». Augusto se incorporó lentamente, ayudando a Elena a ponerse de pie, y luego miró a Rodrigo directamente a los ojos con una calma que resultaba inquietante. La importancia de una persona, joven, no se mide por la marca de su traje, sino por la calidad de su educación. Y por lo que veo, tu traje es muy caro, pero tu educación es muy barata. La respuesta tranquila y cargada de dignidad de don Augusto actuó como gasolina sobre el fuego del ego de Rodrigo. El millonario abrió los ojos con incredulidad, como si una hormiga se hubiera atrevido a desafiar a un león. Soltó una carcajada estridente y cruel, mirando a su alrededor para buscar la complicidad de los otros clientes, señalando al anciano con su dedo índice bien cuidado. «¿Educación? ¿Tú me estás hablando de educación a mí, viejo?», espetó Rodrigo, con una mueca de asco que deformaba sus facciones. «Mira tu ropa. Hueles a naftalina y pobreza. Probablemente has estado ahorrando todo el año para venir a comer un plato de sopa aquí, mientras que yo gasto en una sola botella de vino lo que tú cobras de pensión en un semestre. No tienes ningún derecho a dirigirme la palabra, y mucho menos a juzgarme. En mi mundo, la gente como tú entra por la puerta de servicio, no por la principal, así que hazme un favor. Cállate, siéntate y no estorbes, o haré que te saquen a patadas junto con esta inútil». Felipe, el gerente, estaba al borde de un ataque de nervios. Veía cómo la situación se le escapaba de las manos y su única prioridad era proteger la facturación de la noche, no la justicia moral. Aterrorizado ante la idea de perder a un cliente VIP que solía traer a grandes grupos de inversores, decidió sacrificar al eslabón más débil. Se interpuso rápidamente entre Rodrigo y don Augusto, dándole la espalda al anciano y adoptando una postura servil ante el empresario. «Por favor, señor Rodrigo, le ruego que no se altere más. Su presión arterial es más importante que esto», dijo Felipe con voz temblorosa, antes de girarse hacia Augusto con una expresión severa y autoritaria. «Señor, le voy a pedir que regrese a su mesa inmediatamente y deje de molestar a nuestros clientes distinguidos. Usted no tiene vela en este entierro. Si continúa con esta actitud provocadora,
Me veré obligado a pedirle que abandone el restaurante sin terminar su comida. Aquí reservamos el derecho de admisión y no toleramos que se incomode a la gente de bien. Don Augusto escuchó la amenaza del gerente sin pestañear, manteniendo una postura erguida que desmentía su edad y su bastón. Ignoró por completo la orden de expulsión y, en cambio, miró a Felipe con una mezcla de tristeza y decepción profunda, como un maestro viendo a un alumno fallar en la lección más básica de la vida. «Gente de bien, dices, Felipe», preguntó Augusto suavemente, usando el nombre del gerente que había leído en su placa, aunque Felipe no tenía idea de quién era él. ¿Desde cuándo el dinero define quién es gente de bien? Esta chica, Elena, está aquí trabajando honradamente, doblando turno para alimentar a su familia, y ha cometido un error humano porque fue empujada. Este caballero, por otro lado, la ha insultado, humillado y tratado como basura solo por una mancha de agua que se seca en 10 minutos. Si tú, como gerente, no puedes ver quién es la verdadera víctima aquí, entonces me temo que este restaurante ha perdido su alma, y tú has perdido tu brújula moral por completo. Rodrigo, harto de la filosofía barata del anciano, dio un paso agresivo hacia adelante, invadiendo peligrosamente el espacio personal de don Augusto. Su rostro estaba rojo de ira y escupía saliva al hablar. «Ya basta de discursos, abuelo, me tienes harto», gritó, golpeando una mesa vacía con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos. «Felipe, te estoy dando una orden directa ahora mismo. O sacas a este viejo decrépito y a la mesera torpe de mi vista en los próximos 30 segundos, o juro por Dios que nunca más pondré un pie en este lugar. Y no solo yo. Voy a decirle a todos mis socios en el club de campo que Casa Valencia se ha convertido en un comedor de beneficencia lleno de ratas. Voy a arruinar tu reputación en Yelp, en Google y en cada círculo social que importa en esta ciudad. Tú decides. ¿Quieres mi dinero y mi influencia o quieres proteger a estos dos perdedores?» Al escuchar las amenazas de Rodrigo, Elena, que había estado sollozando en silencio, sintió una ola de pánico absoluto. No podía permitir que un anciano amable fuera expulsado o humillado por intentar defenderla. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se adelantó, poniéndose delante de don Augusto como un escudo humano frágil. «No, por favor, no echen al señor», suplicó Elena, con la voz quebrada por la angustia. «Él no ha hecho nada malo, solo quería ayudar. Señor Rodrigo, gerente Felipe, yo me voy ahora mismo. Renuncio. Pero por favor, dejen al señor terminar su cena en paz. Él no tiene la culpa de mi torpeza». La dignidad y el sacrificio de la joven conmovieron a varios comensales cercanos, pero para Rodrigo y Felipe, su renuncia sonó como música celestial, la solución perfecta y rápida a su problema. Don Augusto puso una mano reconfortante sobre el hombro de Elena, deteniéndola con firmeza. «Nadie se va a ir a ninguna parte, hija, y mucho menos tú, que eres la única persona con dignidad en este círculo», dijo Augusto con voz calmada pero resonante. Luego clavó sus ojos en Felipe, ignorando los gritos de Rodrigo. «Felipe, escúchame bien. Estás a punto de cometer un error irreversible. Un gerente no está ahí solo para contar la caja al final del día. Está para proteger a su equipo. Si permites que un cliente, por muy rico que sea, abuse de tu empleada de esta manera, estás enviando el mensaje de que tu personal es mercancía desechable. ¿Es eso lo que te enseñaron en la escuela de hostelería? ¿O es que el miedo a perder una propina te ha castrado el sentido de la justicia?» La reprimenda pública fue demasiado para el orgullo de Felipe. Sentirse juzgado por un cliente cualquiera delante de todo el restaurante lo puso a la defensiva. Endureció su expresión y decidió cortar por lo sano para complacer a Rodrigo. «Suficiente», sentenció Felipe, sacando su radio del cinturón. «Seguridad. Acudan al salón principal inmediatamente. Tenemos a 2 sujetos alterando el orden público». Luego miró a Augusto con desprecio. «Señor, le di una oportunidad de irse por las buenas. Ahora será por las malas. No me importa lo que usted piense de mi gestión. Yo respondo ante los dueños de esta cadena, y le aseguro que ellos priorizan la satisfacción de clientes VIP, como el señor Rodrigo, antes que las quejas de un jubilado conflictivo. Está usted vetado de este establecimiento».
Rodrigo soltó una risa triunfal, cruzándose de brazos y mirando al anciano con superioridad. Ahí lo tienes, abuelo. El mercado ha hablado. El dinero manda. Y tú no tienes nada. Ahora sé un buen chico y camina hacia la salida antes de que los gorilas de seguridad te arrastren y te rompan esa cadera de cristal que tienes. Y llévate a tu hija contigo. Rodrigo sacó su billetera de cuero. Extrajo un billete de $100 y lo arrojó a los pies de don Augusto. Toma, para que te compres otra camisa en la tienda de segunda mano. Considéralo una limosna de mi parte. Hoy me siento generoso después de ganar. El billete cayó suavemente al suelo, un símbolo último de la arrogancia desmedida. Para sorpresa de todos, don Augusto no se enfadó, no gritó, no insultó. Simplemente miró el billete en el suelo y luego levantó la vista hacia Rodrigo con una extraña y leve sonrisa en los labios, una sonrisa que no denotaba derrota, sino una lástima infinita. ¿De verdad crees que esto se trata de dinero, verdad?, dijo Augusto en voz baja, casi para sí mismo. Luego, con una lentitud deliberada, metió la mano en el bolsillo interior de su vieja chaqueta de pana. Rodrigo retrocedió un paso instintivamente y Felipe se tensó, pero Augusto solo sacó una vieja chequera de cuero desgastado y una pluma estilográfica de plata que brilló bajo las luces del candelabro. ¿Cuánto dijiste que costaba tu traje, muchacho? $5,000. ¿Qué vas a hacer? ¿Escribirme un cheque sin fondos?, se burló Rodrigo. Aunque la pluma de plata le llamó la atención, era una Mont Blanc antigua, una pieza de coleccionista que no encajaba con la apariencia del anciano. Sí, vale $5,000, pero dudo que tu cuenta bancaria tenga siquiera 500. No me hagas perder más tiempo con tus fantasías seniles. Augusto ignoró el comentario y abrió la chequera sobre una mesa cercana, escribiendo con una caligrafía elegante y fluida. $5,000, murmuró mientras escribía. Vamos a añadir otros 5,000 por las molestias y digamos otros 10,000 por la lección de humildad que vas a recibir hoy. Total, $20,000. Arrancó el cheque con un movimiento seco y lo sostuvo en el aire, pero no se lo dio a Rodrigo. En su lugar, se giró hacia Felipe, el gerente. Felipe, una pregunta rápida antes de que llegue seguridad. ¿Alguna vez has conocido personalmente al dueño fundador de esta cadena, al señor Augusto Valencia? La pregunta de don Augusto quedó flotando en el aire, cargada de una intención que Felipe no logró descifrar al principio. El gerente parpadeó, confundido, soltando una risita nerviosa y condescendiente. El señor Augusto Valencia. Por supuesto que sé quién es. Es una leyenda, el fundador de este imperio, pero él vive retirado en sus viñedos en España o en alguna isla privada, no comiendo lentejas en una mesa de rincón, vestido como un mendigo, respondió Felipe, intentando recuperar su autoridad frente a los guardias de seguridad que acababan de llegar. Mire, señor, hacerse pasar por el dueño es un delito de suplantación de identidad muy grave. Ya ha causado suficientes problemas por hoy. Seguridad, por favor, escolten a este caballero a la salida y asegúrense de que no vuelva a entrar. Se acabó el espectáculo. Los dos guardias de seguridad, hombres corpulentos uniformados de negro, avanzaron hacia don Augusto con intención de sujetarlo. Elena gritó «no», intentando interponerse de nuevo, pero Augusto levantó una mano con una autoridad tan natural y absoluta que los guardias se detuvieron instintivamente, dudando por primera vez. Antes de que cometan el error de ponerle una mano encima a quien firma sus cheques cada mes, dijo Augusto con voz de acero, les sugiero que miren la pared detrás del mostrador de recepción. Allí cuelga una fotografía en blanco y negro tomada en 1982, el día que inauguré este local. Miren al joven que está cortando la cinta roja. Miren sus ojos. Y luego, mírenme a mí. Augusto se quitó las gafas bifocales y se enderezó completamente, recuperando la postura imponente que los años no habían logrado doblegar. Uno de los guardias, el más veterano, llamado Paco, que llevaba 15 años trabajando en la empresa, entrecerró los ojos y miró al anciano. De repente, su rostro se transformó en una máscara de asombro puro. El reconocimiento le golpeó como un rayo. Bajó la cabeza inmediatamente, quitándose la gorra con respeto reverencial. «Dios mío, ¿don Augusto?», murmuró Paco, retrocediendo un paso.
Jefe, perdónenos, no lo reconocimos con esa ropa. Hace años que no lo veíamos por aquí. La confirmación del guardia veterano envió una onda de choque a través del restaurante. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Felipe, cuyo rostro había perdido todo color, volviéndose tan blanco como el mantel de las mesas. Don Augusto asintió levemente hacia el guardia. Tranquilo, Paco. Tú solo cumples órdenes, aunque sean órdenes dadas por un incompetente. Luego, el anciano giró lentamente su cabeza hacia Felipe, quien ahora temblaba visiblemente, dándose cuenta de la magnitud catastrófica de su error. Había intentado echar al dueño de su propio restaurante. Augusto caminó hacia él, y cada paso resonaba como una sentencia. Felipe, te pregunté si conocías al dueño. Ahora ya sabes que sí, lo tienes enfrente, y déjame decirte algo. Augusto Valencia nunca fundó este lugar para que fuera un club exclusivo de millonarios arrogantes. Lo fundé para que fuera un hogar donde se sirve comida con amor. Hoy, tú has convertido mi hogar en una cueva de lobos. Has humillado a una madre trabajadora para complacer el ego de un patán. Has fallado en tu única misión real. Felipe intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta seca. Don Augusto, yo no sabía. Pensé que era lo mejor para el negocio. El señor Rodrigo es un cliente VIP, balbuceó, buscando excusas desesperadas. Augusto lo cortó con un gesto seco de la mano. El negocio, Felipe, son las personas. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán a los clientes. Tú has elegido el dinero rápido sobre la dignidad humana, y en mi empresa eso es imperdonable. Augusto extendió la mano con la palma abierta hacia el gerente. Dame tu radio y tu placa de identificación. Ahora, estás despedido. Recoge tus cosas y sal por la puerta de servicio. No quiero que vuelvas a liderar a nadie hasta que aprendas lo que significa realmente ser un líder. Mientras Felipe, derrotado y llorando de vergüenza, entregaba su placa y se marchaba cabizbajo bajo la mirada de todos los empleados que suspiraban aliviados, Rodrigo, el millonario, seguía en estado de negación. Su cerebro arrogante no podía procesar que el viejo pobre fuera realmente un magnate de la restauración. ¿Es esto una broma de cámara oculta?, gritó Rodrigo, rompiendo el momento solemne. Es imposible. Mírate, vistes como un vagabundo. Un hombre de tu nivel no usaría esa basura de ropa. Seguro que es un truco, un actor contratado para asustarme. Yo soy Rodrigo Montalvo. No voy a permitir que me falten al respeto con este teatro absurdo. Don Augusto se volvió hacia Rodrigo y la temperatura del salón pareció bajar 10 grados. Caminó hasta quedar frente a frente con el millonario. A pesar de la diferencia de altura, la presencia de Augusto era abrumadora. Me he visto así, muchacho, precisamente para ver la verdadera cara de personas como tú, explicó Augusto con calma letal. Cuando llevo mis trajes italianos, todos me sonríen, todos son amables, todos fingen ser buenas personas, pero cuando me pongo esta ropa vieja, ahí es cuando veo quién tiene un corazón podrido. Y tú, Rodrigo, estás podrido hasta la médula. Te preocupaste más por una mancha de agua en tu tela cara que por las lágrimas de una mujer a la que hiciste sentir menos que nada. Rodrigo resopló, intentando mantener su postura dominante, aunque se sentía acorralado. Sigue con tu moralina barata, viejo. Al final del día, mi dinero vale lo mismo que el de cualquiera. Iba a gastar $1000 en esta cena. ¿Vas a rechazar mi dinero? Eso es estúpido. Los negocios son negocios. Rodrigo sacó su tarjeta de crédito negra y la agitó en el aire. Aquí está el poder real, no en tus discursos sentimentales. Así que deja de jugar al héroe, cobra la cuenta y tráeme otra botella de vino, porque todavía tengo sed. La audacia de Rodrigo era tal que algunos clientes jadearon, indignados por su falta de arrepentimiento. Don Augusto miró la tarjeta de crédito negra y luego miró el cheque de $20,000 que todavía tenía en la mano, el que había escrito momentos antes. Con movimientos lentos y deliberados, rompió el cheque en 2, luego en 4 y dejó caer los pedazos al suelo, mezclándose con los cristales rotos y el billete de $100 que Rodrigo había tirado antes. «Ya tu dinero», comenzó Augusto, con una voz cargada de un desprecio tranquilo. «Es demasiado sucio para este lugar.
No lo quiero. No necesito tus $1000. He construido este imperio sirviendo a gente honesta, no a tiranos con billetera. Mi dignidad y la de mis empleados no tienen precio, y ciertamente no están a la venta para ti. Augusto señaló la puerta principal con su bastón, un gesto que parecía el de un rey desterrando a un traidor. Rodrigo Montalvo: estás vetado de Casa Valencia y de todos los restaurantes de mi grupo, de por vida. Tú, tus socios y cualquiera que venga en tu nombre, no eres bienvenido en mi mesa. Seguridad, ordenó Augusto sin apartar la vista del millonario. Escolten al señor a la salida. Y si se resiste o intenta insultar a alguien más, llamen a la policía por alteración del orden y acoso. Quiero que su foto esté en la entrada de todos mis locales mañana por la mañana con la etiqueta de no grato, fuera de mi casa. La orden de don Augusto fue ejecutada con una eficiencia militar que dejó a Rodrigo sin aliento y sin argumentos. Los guardias de seguridad, Paco y su compañero, ya no dudaban. Cansados de años de ver a tipos arrogantes tratar mal al personal, disfrutaron secretamente del momento. Paco agarró a Rodrigo por el brazo izquierdo con una presión firme que rozaba lo doloroso, mientras su compañero aseguraba el derecho. «Suéltenme. Esto es una demanda. ¿Saben quién soy? Voy a comprar este edificio y los voy a despedir a todos», gritaba Rodrigo, pataleando y forcejeando inútilmente mientras era arrastrado lejos de la mesa. Su traje ceña de $5000, ahora manchado y arrugado por el forcejeo, parecía un disfraz ridículo de un payaso triste. La máscara de poder se había caído, revelando a un niño berrinchudo que no sabía perder. El recorrido hacia la puerta de salida se convirtió en el paseo de la vergüenza, definitivo para el millonario. Los comensales, que al principio habían permanecido en silencio por miedo o incomodidad, ahora se sentían envalentonados por la justicia impartida por el dueño. Un murmullo de aprobación recorrió el salón, seguido de aplausos esporádicos que rápidamente se convirtieron en una ovación cerrada. Alguien gritó desde el fondo: «¡Aprende modales, idiota!», mientras otros levantaban sus copas brindando por don Augusto. Rodrigo, con la cara roja de ira y humillación, intentaba esconderse de las cámaras de los teléfonos móviles que lo grababan desde todos los ángulos. Sabía que antes de que llegara a su coche, su reputación estaría destrozada en las redes sociales. La condena social fue instantánea y despiadada. Al llegar a la pesada puerta de madera tallada de la entrada, los guardias no fueron delicados. Abrieron la puerta y empujaron a Rodrigo hacia la calle fría de la noche, lanzándole su chaqueta, que había caído al suelo durante el altercado, justo detrás de él. «Y no se moleste en volver, señor Montalvo», dijo Paco con una satisfacción profesional, «porque la próxima vez no seremos tan amables y llamaremos directamente a la patrulla». La puerta se cerró con un golpe sordo y definitivo, sellando el destino del agresor fuera del calor y la luz de Casa Valencia. El silencio volvió al restaurante, pero esta vez no era un silencio tenso, sino uno de alivio, como cuando pasa una tormenta eléctrica y el aire queda limpio y fresco. Con el virus expulsado del sistema, don Augusto se giró hacia el centro del salón y levantó las manos pidiendo atención. Su semblante, antes fiero, se suavizó al dirigirse a sus clientes. «Señoras y señores, les pido mis más sinceras disculpas por el espectáculo lamentable que acaban de presenciar. No es el tipo de velada que Casa Valencia desea ofrecerles. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que el silencio nos convierte en cómplices de la injusticia, y hoy no podía quedarme callado. Espero que entiendan que, en esta casa, el respeto es el plato principal, y si falta eso, nada de lo que cocinemos tendrá buen sabor. Por favor, continúen con su cena. La casa invita a los postres y al vino como compensación por el mal trago». Un aplauso cálido y genuino respondió a sus palabras. Augusto no solo había salvado a una empleada, había restaurado la fe de todos los presentes en la decencia. Luego, Augusto dirigió toda su atención a quien realmente importaba: Elena. La joven mesera seguía de pie junto a la mesa desastrosa, temblando ligeramente, con las manos apretadas contra su delantal sucio. Todavía no podía creer lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, había pasado de estar despedida y humillada
a ser defendida por el mismísimo dueño legendario de la cadena. Augusto se acercó a ella, y su expresión se llenó de una ternura paternal. Notó el pequeño corte en su dedo, producto de recoger los cristales rotos bajo presión. «Déjame ver eso, hija», dijo suavemente, tomando la mano de Elena con un cuidado exquisito. Sacó su propio pañuelo de tela, limpio y planchado, y envolvió la herida con delicadeza. «Lo siento mucho, don Augusto, por el desastre, por los vasos, por todo el problema que le causé», empezó a balbucear Elena, bajando la mirada, avergonzada. «Yo limpiaré todo ahora mismo. No se preocupe». Augusto negó con la cabeza y le levantó la barbilla suavemente para que lo mirara a los ojos. «Elena, escúchame bien. No quiero que pidas perdón nunca más por algo que no fue tu culpa. Los vasos se compran, las alfombras se limpian, pero la dignidad de una persona no se puede reemplazar. Tú te mantuviste firme, trataste de ser educada incluso cuando te atacaban, y encima te preocupaste por mí cuando me amenazaron. Eso demuestra un carácter que vale más que todo este edificio». Augusto la guió hacia una silla vacía y la hizo sentar, algo inaudito para una empleada en medio del turno. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena? Y sé sincera conmigo. ¿Por qué aguantaste tanto abuso de Felipe y de ese cliente? ¿Por qué necesitabas tanto este trabajo?» Elena respiró hondo, sintiendo que por primera vez alguien con poder realmente quería escucharla. «Llevo 2 años, señor, y aguanto porque no tengo otra opción. Soy madre soltera. Mi hijo, Leo, tiene 6 años y nació con un problema auditivo. Necesita terapias de lenguaje y audífonos especiales que el seguro no cubre. Trabajo turnos dobles aquí y limpio oficinas los fines de semana para pagar su tratamiento. Si pierdo este empleo, Leo deja de escuchar el mundo. Por eso dejé que me gritaran». La confesión de Elena golpeó el corazón de Augusto. Le recordó a sus propios inicios, cuando llegó a la ciudad sin un centavo, durmiendo en el suelo de la cocina para enviar dinero a sus padres enfermos. Vio en Elena no solo a una empleada, sino a una guerrera silenciosa, el tipo de persona sobre la que se construyen los verdaderos imperios. «Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y la salud de su hijo», dijo Augusto con voz ronca por la emoción. «Has estado cargando un peso demasiado grande tú sola, Elena. Pero eso se acaba hoy. Felipe era un gerente ciego. Solo veía números y mesas. Yo veo personas. Y tú has demostrado tener más liderazgo y paciencia en 5 minutos que él en 5 años». Augusto se puso de pie y miró al resto del personal, cocineros, otros meseros y barmans, que se habían asomado para ver el desenlace. «Equipo, escuchen todos», anunció con voz firme. «Como saben, la posición de gerente general de Casa Valencia acaba de quedar vacante. Necesito a alguien que conozca el valor del trabajo duro, que sepa lo que es estar en la trinchera y, sobre todo, que tenga el corazón para proteger a su equipo. No voy a traer a ningún graduado de Harvard que nunca ha cargado una bandeja». Se giró hacia Elena y sonrió. «Elena, si estás dispuesta a aceptar el reto, el puesto es tuyo, con un aumento de sueldo sustancial y un horario que te permita estar con tu hijo Leo por las noches». Elena se quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar la oferta. «¿Gerente? ¿Yo?», tartamudeó, mirando a sus compañeros, esperando que fuera una broma. Pero sus compañeros no se rieron. Empezaron a aplaudir. Sabían lo mucho que ella trabajaba, sabían que siempre compartía sus propinas y ayudaba a los nuevos. «Pero, don Augusto, yo no tengo título de administración, yo solo soy mesera», dijo ella con humildad. Augusto se rió, una risa cálida. «Yo tampoco tengo título, Elena. Yo aprendí pelando papas. Tú tienes el título más importante, el de la vida. Además, la empresa cubrirá el tratamiento médico completo de Leo a partir de mañana. Quiero que tu única preocupación sea dirigir este restaurante con la excelencia que acabas de demostrar. ¿Aceptas?». Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Elena esta vez no eran de angustia ni de humillación, sino de una gratitud tan profunda que le impedía respirar con normalidad. La oferta de don Augusto no era simplemente un ascenso laboral, era un salvavidas lanzado a una madre que llevaba años nadando contra la corriente.
a punto de ahogarse en deudas y preocupaciones médicas. Con las manos temblorosas, tomó la mano arrugada del anciano y asintió, incapaz de articular palabras coherentes al principio, pero su mirada brillaba con una determinación renovada. Sí, acepto, don Augusto. Le prometo que no le fallaré, ni a usted ni a este equipo. Cuidaré de este lugar como si fuera mi propia casa, porque usted acaba de salvar la mía, logró decir finalmente, con la voz quebrada por la emoción. El aplauso de sus compañeros se intensificó, convirtiéndose en una celebración espontánea de la justicia. Los cocineros salieron de la cocina, golpeando sartenes, y los camareros la abrazaron, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenían a una líder que entendía el valor de cada gota de sudor derramada en el servicio. Esa noche, Casa Valencia no cerró a la hora habitual. Después de que el último cliente se marchó, satisfecho no solo por la comida gratis, sino por la lección de vida presenciada, don Augusto se quedó con el equipo. No se sentó en la oficina del gerente, se arremangó su vieja camisa de cuadros y ayudó a Elena a hacer el inventario y a organizar los turnos de la semana siguiente, enseñándole los secretos del negocio que solo el fundador conocía. La atmósfera del restaurante cambió radicalmente en esas pocas horas. El miedo y la tensión que Felipe había instaurado desaparecieron, reemplazados por un sentido de propósito y camaradería. Augusto le enseñó a Elena que la verdadera autoridad no se impone con gritos ni amenazas de despido, sino con el ejemplo y el respeto. Mientras revisaban los libros de cuentas, Augusto hizo una llamada personal a la mejor clínica auditiva del país, concertando una cita para el pequeño Leo a primera hora de la mañana siguiente, asegurándose de que la promesa de salud no fuera solo palabras, sino hechos inmediatos. Mientras tanto, la noche de Rodrigo Montalvo se desmoronaba en una espiral de caos y rechazo social. Al salir del restaurante, furioso y humillado, intentó girar la narrativa a su favor, publicando un video en sus redes sociales, alegando que había sido maltratado por un personal incompetente y un viejo loco. Sin embargo, subestimó el poder de la verdad en la era digital. Varios clientes que habían presenciado su crueldad ya habían subido los videos del incidente y se habían vuelto virales en cuestión de minutos. El hashtag Irauca, el millonario berrinchudo, se convirtió en tendencia nacional. Los comentarios no eran de apoyo, sino de condena absoluta. La gente diseccionaba su comportamiento, burlándose de su traje mojado y, sobre todo, de su falta de humanidad. Su intento de difamación le estalló en la cara, exponiendo su verdadera naturaleza ante miles de personas, incluidos sus propios socios comerciales y clientes, quienes empezaron a enviar mensajes cancelando reuniones y contratos para distanciarse de su imagen tóxica. Las consecuencias para Rodrigo fueron devastadoras y duraderas, una lección de karma que golpeó donde más le dolía, su bolsillo y su ego. En las semanas siguientes, la presión social fue tal que la junta directiva de su propia empresa le pidió que se tomara una licencia indefinida para no manchar la reputación corporativa. Además, cumpliendo su palabra, don Augusto envió una circular interna a todos los restaurantes de alta gama de la ciudad, donde era una figura respetada, advirtiendo sobre el comportamiento abusivo de Rodrigo. Pronto, el hombre que se jactaba de que su dinero podía comprarlo todo, se encontró con que las puertas de los lugares más exclusivos se le cerraban en la cara. Se convirtió en un paria social, obligado a pedir comida a domicilio porque nadie quería atender a ese tipo que grita a los camareros. La soledad y el rechazo lo obligaron a mirarse al espejo y enfrentarse, por primera vez, a la fealdad de su propio carácter, una imagen que ningún traje de marca podía ocultar. 6 meses después, Casa Valencia florecía bajo la nueva administración de Elena. La joven, que antes caminaba encorvada por el peso de las preocupaciones, ahora se movía por el salón con la seguridad de una ejecutiva experimentada, vestida con un traje sastre elegante pero funcional. Pero no había perdido su esencia. Seguía saludando a cada empleado por su nombre, preguntando por sus familias y ayudando a servir mesas cuando el restaurante estaba lleno. Bajo su liderazgo, la rotación de personal bajó a 0 y las ganancias aumentaron,
porque los clientes notaban la calidez genuina del servicio. Pero el cambio más milagroso no estaba en los libros de contabilidad, sino en los ojos de su hijo Leo. Gracias a los implantes auditivos financiados por Augusto, el niño estaba descubriendo el mundo de los sonidos. La primera vez que escuchó la voz de su madre decirle, «Te quiero», el llanto de felicidad de ambos resonó más fuerte que cualquier riqueza material. Don Augusto, aunque oficialmente retirado, visitaba el restaurante todos los viernes por la noche. Ya no necesitaba ir de incógnito con ropa vieja, pero seguía prefiriendo su mesa discreta en el rincón. Se sentaba allí observando con orgullo paternal cómo Elena dirigía su legado. Para él, haber encontrado a Elena fue el mayor éxito empresarial de su carrera, superior a cualquier estrella Michelin. A menudo, Elena se sentaba con él unos minutos para compartir un café y contarle los progresos de Leo, quien a veces venía al restaurante y corría a abrazar al abuelo Augusto. Esa conexión humana, ese vínculo forjado en el fuego de una situación difícil, se convirtió en el verdadero corazón del restaurante, irradiando una luz que atraía a comensales de todas partes, no solo por la comida, sino por la historia de esperanza que se respiraba en el aire. La transformación de Elena también tuvo un impacto profundo en la comunidad. Decidió implementar un programa de segunda oportunidad en el restaurante, contratando y capacitando a otras madres solteras y personas en situaciones vulnerables que, como ella, solo necesitaban que alguien creyera en ellas. Casa Valencia dejó de ser solo un sitio para comer y se convirtió en una escuela de vida. Los clientes, al conocer la historia detrás de su gerente, dejaban propinas más generosas y trataban al personal con un respeto renovado. La cultura del abuso que Felipe y Rodrigo representaban fue erradicada por completo, demostrando que un negocio ético y humano no solo es posible, sino que es infinitamente más rentable y sostenible a largo plazo. Un año después del incidente, Rodrigo, visiblemente cambiado y mucho más humilde tras haber perdido gran parte de su fortuna y estatus, intentó volver al restaurante. No para comer, sino para entregar una carta. Fue detenido en la puerta por Paco, el mismo guardia que lo había expulsado. Rodrigo no gritó ni amenazó, simplemente le pidió que le entregara el sobre a Elena. En la carta, escrita a mano, pedía perdón no para ser readmitido, sino para liberar su propia conciencia. Elena leyó la carta en su oficina y, aunque decidió mantener el veto de entrada por seguridad de su equipo, sintió que el ciclo se había cerrado. El perdón le dio paz, pero la lección quedó grabada. El arrepentimiento no borra el pasado, pero el cambio de actitud es el único camino hacia el futuro. La leyenda de la mesa del anciano se extendió por toda la ciudad. Se decía que si ibas a Casa Valencia y tenías la suerte de ver a don Augusto cenando con la gerente Elena, estabas presenciando la prueba viviente de que la bondad es la inversión más segura. Augusto solía decir en sus charlas a nuevos emprendedores, puedes tener el mejor chef del mundo y la decoración más cara, pero si permites que la arrogancia entre por tu puerta, tu negocio morirá de hambre espiritual. Yo casi pierdo mi restaurante por no mirar de cerca, pero lo salvé el día que decidí mirar a los ojos a una mesera que lloraba y ver en ella a la socia que necesitaba. Y así, la historia de cómo un vaso de agua derramado limpió la suciedad de un imperio quedó inmortalizada. Elena nunca olvidó de dónde venía, y Augusto nunca dejó de recordarle al mundo hacia dónde debemos ir. En el lugar exacto donde una vez un millonario gritó con soberbia, ahora había una pequeña placa de bronce discreta en la pared que decía, aquí se sirve con orgullo, se cocina con amor y se respeta con el alma. El valor de una persona no está en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro. Y cada noche, antes de cerrar, Elena tocaba esa placa, agradeciendo al destino por la mancha de agua que, paradójicamente, le ayudó a ver todo con más claridad que nunca. Pasaron 15 años desde aquella noche fatídica. Leo, aquel niño pequeño que vivía aislado en el silencio, creció para convertirse en el nuevo chef ejecutivo de Casa Valencia. No solo recuperó su audición gracias a los implantes, sino que desarrolló una sensibilidad única para los sabores, creando platos que ganaron premios internacionales
y atrajeron a críticos de todo el mundo. Pero lo que más llenaba de orgullo a su madre, Elena, no eran sus trofeos culinarios, sino verlo salir al salón cada noche para saludar a los clientes ancianos y a los niños con la misma calidez y humildad que don Augusto le había enseñado. La cadena de bondad que comenzó con un simple acto de defensa ante un vaso de agua, se había transformado en un legado familiar indestructible, demostrando que cuando siembras justicia y amor en un niño, cosechas un hombre extraordinario capaz de cambiar su entorno. Por otro lado, la historia de Rodrigo Montalvo terminó convirtiéndose en una parábola moderna que incluso se estudia en las escuelas de negocios locales bajo el título El costo de la arrogancia. Aunque logró recuperar una pequeña parte de su estabilidad económica años después, trabajando como consultor anónimo, nunca recuperó su brillo ni su nombre. Se le veía a veces caminando por la ciudad, mirando con nostalgia a través de los cristales de los lugares exclusivos donde ya no era bienvenido, comprendiendo finalmente que el dinero puede comprar una cena, pero no puede comprar el apetito de vivir con la conciencia tranquila. Aprendió, aunque demasiado tarde, que el respeto es como un espejo. Si lo rompes con violencia en la cara de otro, te condenas a ver tu propia imagen distorsionada y fea para siempre. Hoy, si visitas Casa Valencia, notarás un detalle conmovedor. La mesa del rincón, la favorita de don Augusto, siempre está reservada. Tiene un mantel impecable, una copa de vino servida y una rosa blanca fresca que se cambia cada mañana, aunque nadie físico se siente allí. Es el homenaje eterno de Elena al ángel guardián que se disfrazó de cliente pobre para cambiar su destino. Y cada vez que un cliente nuevo, intrigado, pregunta por qué esa mesa tan buena está siempre vacía, Elena sonríe con dulzura y responde: no está vacía, está ocupada por la memoria de un hombre que nos enseñó que la verdadera riqueza no cabe en un bolsillo, sino que se desborda desde el corazón. Y así, el espíritu de don Augusto sigue cenando cada noche con su gran familia.